del INE, Eduardo Aguilar, director jurídico del CEN del PAN, para hablar de este tema. Buenos días, abogado. Buenos días. Gracias por la llamada. No, hombre, Carmen, a ti muchísimas gracias como siempre por abrirnos los extraordinarios espacios en los micrófonos. No, primero celebrar con mucha contundencia la determinación de ayer de la Comisión de Quejas del INE, que como ya lo comentaste, por unanimidad de votos determinó que sí es factible y legal entregar las tarjetas porque se trata de propaganda electoral. Y esto está en sintonía, además, Carmen, con nuestra plataforma electoral, la cual en un eje llamado el eje 4A22, ahí hemos expresamente señalamos que este tipo de publicidad pues es necesaria para identificar que queremos garantizar el derecho a una renta básica universal que atiende las necesidades de las personas y que garantice su libertad. En un país como el nuestro, en donde hay 56 millones de mexicanos que viven en la pobreza, que no tienen prácticamente qué comer y cómo sustentar a sus familias, cuando la línea de bienestar del Coneval señala que el ingreso mínimo en la línea de bienestar alimentario debe de ser de 1,400 pesos por persona, pues lo mínimo que puede hacer el gobierno mexicano es un esfuerzo para que cada persona pueda contar con esta cantidad. Y justamente por les ha oído a nuestros adversarios mucho esta propaganda, esta publicidad, porque fue por supuesto muy exitosa. Tan es así que generó mucho escozor, que generó malestar y que por eso las críticas y las quejas que nos han hecho, porque es, digamos, una publicidad que fue muy exitosa para poder darle a conocer a la ciudadanía, sobre todo en estados donde la tarjeta la estamos repartiendo, que es en Veracruz, Ciudad de México, en la zona metropolitana del Estado de México, en algunas partes de Oaxaca y de Tabasco, pues nuestra propuesta más importante para encontrar un equilibrio de igualdad en nuestro país. Y sí, como ya lo has referido, además de ser consistente con la plataforma electoral, la Comisión de Quejas se basó en el criterio del Tribunal Electoral, porque esta tarjeta pues realmente no ofrece un beneficio directo ni personal, sino que se trata simplemente de un ejercicio de promoción de nuestra propuesta, y tan es así que seguramente ya lo tienes en tus manos, como lo has comentado, la tarjeta en varias ocasiones y la publicidad que se reparte con ella dice que se trata de propaganda electoral, que de ninguna manera hay un ejercicio, digamos, de compra de voto. Eso, por supuesto, nunca lo hemos hecho y no lo haremos. Pero, por otro lado, has comentado preocupación con la base de datos. Primero decirte con toda claridad y con mucha puntualidad que no se trata del padrón electoral. Eso te lo digo con toda claridad porque es un delito, que no, ni siquiera lo tenemos. Los partidos políticos, como antes se acostumbraba a que se los entregaran, hoy ya no se entregan ni siquiera a los partidos políticos el padrón electoral, y los pocos datos que se entregan se hacen con muchos candados y con muchas encriptaciones para evitar su fuga. Más bien, lo que hemos hecho fue que se contrató una empresa de mensajería con una base de datos muy robusta, y es ahí en donde se han desprendido algunos domicilios para poder entregar esta publicidad. Cabe señalar que no lo estamos entregando a todo el país, no va dirigida a, digamos, a todo el padrón, o por lo menos a toda la cantidad de mexicanos que tienen derecho a votar. Simplemente va dirigida a un nicho muy particular, y estamos entregando aproximadamente 330,000 tarjetas, insisto, con esta base de datos de una empresa. A ver, Eduardo Aguilar, abogado. Carmen, Dices, no querida. es el padrón, no es el padrón electoral el que estamos usando para enviar esas tarjetas. Contratamos a una empresa de mensajería, así dijiste, una empresa de mensajería que tiene una base de datos muy robusta. Tratándose, abogado, de dinero público, de campañas electorales, ¿puedes precisar qué empresa contrataron y qué clase de universo de datos tiene de los mexicanos como para que ustedes envíen al domicilio con nombre y apellido de las personas que han recibido esta tarjeta? Con gusto, no tengo el nombre de la empresa a la mano, pero si me lo permites, en unos 15 minutos hablo a tu producción Te lo para vamos a decírtela. agradecer. Y además, con mucho gusto. Y además es un contrato que se ha registrado y que se registra adecuadamente en los sistemas contables del INE. No hay absolutamente nada oculto en esto. Se trata de un ejercicio de mucha transparencia, porque por supuesto no
no se trata de afectar ni mucho menos de utilizar el padrón electoral. Es una base de datos de un particular que nos los ha ofrecido para este efecto, que la hemos utilizado con todas las debidas reservas del caso y además, pues por supuesto, con los convenios de confidencialidad de por medio para que evidentemente no se utilice esta base de datos para ningún otro efecto más que para simplemente la distribución de las tarjetas. Así que quédense tranquilos los mexicanos de que no hay uso del padrón electoral, como otros si lo usan. Nosotros sin duda no lo haremos. No hay uso del padrón electoral, pero hay uso de los datos personales de las personas que están recibiendo estas tarjetas. Nosotros ya tenemos varios casos de personas que dijeron, el propio Sergio Aguayo ayer públicamente hizo una denuncia del tema, no le simpatizó que alguien tuviera su dirección, su identificación para que le llegara esa tarjeta, por ejemplo, y otras personas también se están preguntando quién le dio mis datos a esta coalición, por qué usan mi dirección para enviarme este tipo de publicidad, de propaganda político-electoral, con una connotación que tiene, que es la discusión acerca de la naturaleza de la propia propaganda, que es también materia de toda una discusión. Pero hablando de los datos, hablando de cómo es que ustedes tuvieron la dirección y el registro con nombre y apellido de las personas que están recibiendo esta tarjeta. Mira, podría ser discutible el hecho de si les gusta o no recibir en su domicilio este tipo de publicidad. Sin embargo, sí te digo que no es ilegal, que no es ilícito haberlo hecho, pero que además, como te reitero, la base de datos pues simplemente no la tenemos nosotros, simplemente una empresa nos informó que tenía la base de datos, nos dio la cantidad aproximadamente de domicilios con los que contaba y fue la que se utilizó, pero de ninguna manera está ni siquiera a nuestra disposición. Yo no puedo tenerla, ni cualquiera persona de la coalición, en una base de datos en Excel que pueda consultar la palabra Sergio Aguayo y meterse y ver su dirección. Eso no está, no existe, no la tenemos, porque simplemente fue utilizada para repartir esa tarjeta, pues que además ha sido una publicidad muy exitosa y muy efectiva, porque es la manera de poder darle a conocer a los mexicanos nuestra principal propuesta en materia de igualdad y de generación, pues para evidentemente erradicar la pobreza de este país, porque es la transformación absoluta de los programas sociales de México, Carmen. Abogado, antes de hablar de la pertinencia de la política pública que están planteando, ¿cuántos domicilios les ofreció esa empresa que tiene este universo de datos robusto? Son aproximadamente 330,000. 330,000 domicilios en zona metropolitana, en la Ciudad de México, en todo el país. ¿En dónde? En los estados donde te comenté hace unos segundos, que son principalmente Oaxaca, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Veracruz. No, por supuesto, te darás cuenta que son estados con un padrón electoral bastante grande, entonces no abarca absolutamente toda la cantidad de habitantes de esos estados, solamente a algunas personas particulares que son de las que te contaba esta empresa con la base de datos. Bueno, tú sabes, abogado, que hay una ley de protección a los datos personales que sanciona a quienes utilizan indebidamente precisamente la información personal de los ciudadanos. ¿No están ustedes en este territorio, así sea por interpósita empresa, violentando la ley de protección de datos personales? Absolutamente no. Esta publicidad, digamos, el manejo que se le ha dado a las bases de datos está absolutamente protegida por la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y, por supuesto, por la Ley de Transparencia y por la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales. No hay ninguna violación de ninguna de estas leyes, pues se realizó el marco jurídico de manera muy puntual, pues para evidentemente no afectar y no lastimar a absolutamente a nadie. Simplemente se trata de una publicidad que llega a los domicilios, que estamos en nuestro derecho absoluto, que no hay ninguna violación a la privacidad, no hay ninguna violación a la intimidad, al contrario, simplemente les llega una tarjeta para poder dar a conocer pues nuestra propuesta estrella en materia de erradicación de pobreza. Seguro, Eduardo Aguilar, leíste la columna de Ricardo Rafael ayer en El Universal, y si no la leíste, la tienes que leer.
Sí la leíste. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, ahí está Mira, un punto. Ahí lo que narra Ricardo, es que le pusieron el teléfono de su papá, de una persona que pues ha recibido N número de llamadas de personas que están buscando cómo hacer para que esos 1,500 pesos que ustedes están ofreciendo mensuales de por vida, pues puedan cristalizarse. Y entonces la pregunta es, ¿por qué pusieron el teléfono de ese ciudadano? ¿Cuál es la lógica? ¿Qué pasó ahí? mira, te platico. La carta es una carta que tiene cuatro partes, digamos. Primero, la publicidad de Ricardo Naya en la parte de arriba, incluso con su fotografía. El, Tiene luego un texto donde escribe nuestra propuesta de la renta básica universal o del ingreso básico universal. Tiene una tarjeta desprendible en algunos casos y en otros casos una tarjeta plástica. Hay como dos modalidades. Además, tiene un número 01800, que es el 01863 Anaya, para que la gente que esté interesada en esta tarjeta, o por lo menos en esta propuesta, pueda conocer más información en este número telefónico y además se puedan registrar para convertirse en promotores de esta extraordinaria propuesta. Y en la parte de abajo cuenta con un muy pequeño cintillo en una letra muy pequeña con la página de internet de Ricardo Naya, con el Facebook de Ricardo, con el Twitter de Ricardo y un número telefónico. Y justamente eso es digamos, una pequeña referencia hasta abajo en la carta, pequeño, con una letra, digamos, no sé si prácticamente como de 9 puntos en la computadora, todo el mundo podrá identificar más o menos que es pequeña la letra, y sabemos, por lo que estamos detectando justamente a raíz de la columna, que en algunas cartas, por error, en ese pequeño apartado, se fue un número de referencia telefónico que no corresponde a la campaña. Estamos intentando identificar en cuántas cartas se fue este error, no fue en todas, pero déjame decirlo con precisión, no es el 01800, que ese número incluso viene muy grande en la carta, No. viene muy grande en la carta que se manda, que ese número por supuesto recibe llamadas. Lo que pasa es que a un par de horas del día que se satura la línea telefónica, algunos ciudadanos que quieren estar interesados en la propuesta, lo que hacen es que deciden marcar al pequeño número que viene abajo, y en algunos pequeños casos o pocos casos son en donde por error se fue un número que no corresponde a la campaña. Ya se están haciendo las aclaraciones correspondientes y por supuesto se ofrecen las disculpas a ese ciudadano cuyo número por error en algún número pequeño de cartas se fue. Por supuesto estamos acabando de hacer la investigación de en dónde estuvo el error y en cuántas cartas. Te puedo decir que fueron en muy pocas, no fueron en muchas, Pero ¿cómo? y A ver, que es un número muy perdón que te pequeño. interrumpa, Eduardo. Sí. No acabo de entender por qué en poco número de cartas. Pues no es un impreso, no es un impreso que lleva toda la información idéntica y se reparte por miles. Como en No, un bueno, no pocas cartas forzosamente tú. tenía que estar en No, todos no, no. lados, No, lo que pasa es en todas que, las impresiones. ¿O hicieron pues, diferentes impresiones? sí, sí, lo que pasa es que se hacen a través de Exceles y de bases de datos, porque incluso como los nombres de las personas a las que va destinada la carta van cambiando, pues cada carta, digamos, Pero tiene cambia el algoritmos nombre, no la diferentes. carta, ¿no? No, tiene algoritmos diferentes y en algún error en alguno de los Exceles que se utilizó, se fue este error. No fue en todas las cartas, cabrón. Bueno, está entonces el asunto de la discusión respecto a acceder a miles de datos a través de una empresa de la cual nos darás los datos en unos cuantos minutos para Sin duda, poder que me da compartirlo con el confianza. público y saber qué empresa es la que tiene en su poder más de 300,000 direcciones que les vendió, ¿no? Pues bueno, nos Sí, vendió, les ofrece un servicio y se los vende, ¿no? no, lo que pasa es que no te puedo decir que nos vendió esas direcciones, porque no las tenemos, yo no puedo Les vendió el consultar ni nadie. servicio, a ver, ¿qué les vendió la empresa? No, lo que nos ofreció la empresa fue distribuir con su base de datos esta publicidad, pero que de ninguna manera nosotros tenemos acceso incluso a la misma. Insisto, no es que tengamos nosotros la posición de los datos particulares o de los datos personales de las personas a las que se les envió la carta. Yo no puedo consultar en este momento la dirección de Sergio Guayo. No tenemos esa base, no nos las vendió. Hay que ser muy cuidadosos con eso para, por supuesto, no provocar desinformación. Más bien, nos informó que tenía
una base de datos robusta, y es de esta manera que aceptó el servicio y se distribuye esta publicidad. Ahora, dijiste, Eduardo Aguilar, es un porcentaje pequeño relativamente comparado con el universo que somos de país, 300,000 personas, pero estamos hablando de un servicio que les ofrecieron, que ustedes adquirieron, y te pregunto, ¿qué tipo de nicho de sociedad es este? ¿A qué personas iba dirigido? ¿Ustedes adquirieron el servicio o pagaron ese servicio, digamos así, de mensajería que incluye ya los datos personales de este universo de personas? Pero habrán sabido qué tipo de personas, qué nivel socioeconómico, qué perfil de personas es a quienes se les envió esta carta. Mira, principalmente no se hizo a través de un estudio de orden socioeconómico. Por supuesto, esos datos sin duda alguna no los tenemos. Eso sería, pues, creo que no hay nadie en este país que los tenga, ni siquiera el censo los puede tener, porque el censo incluso llega a ser anónimo. Más bien se hizo por distribución de colonias, y se hizo una segmentación para que a determinadas colonias pueda ser enviada la publicidad. Entonces, eso fue lo que hicimos. Por supuesto, privilegiamos mucho la zona metropolitana, la Ciudad de México, de mucho tipo de clases sociales, porque pues también yo sé que las colonias tienen determinados nichos sociales, pero hicimos una distribución pues prácticamente igualitaria en diferentes colonias, porque es una propuesta que les interesa a todos. Algunos dirían que esta propuesta solamente le interesa principalmente a las personas de escasos recursos o de bajos recursos. Eso no es cierto. A todos les interesa tener un mejor país y un país más igualitario, y por eso que esta propuesta naturalmente pues va dirigida a toda la población, y es así como se hizo un ejercicio de distribución de las tarjetas CAME. Bueno, ahí se abre una discusión sobre el tipo de política pública que están planteando de esta manera. Por el simple hecho de ser mexicano o mexicana, se tendría derecho a estos 1,500 pesos al mes por siempre. ¿Qué aritmética hicieron para hacer una propuesta de ese calibre? Me encanta la pregunta y te la agradezco muchísimo. Por supuesto que es una propuesta que implica muchísimos cientos, miles de millones de pesos, pero también si te darás cuenta todo lo que se gasta el Estado mexicano, pues no solamente en programas sociales, pero también en la evaluación de los programas sociales, en la administración de los mismos, en el manejo de bases de datos, en los promotores que van y que buscan a las personas, y hay un manejo absolutamente clientelar de los programas sociales. Es histórico, que ha sido utilizado por diversos gobiernos para tener un control y manipulación sobre la población, y más por las personas de menores recursos. Y lo que naturalmente se está planteando es una modificación absoluta de la política social en México. Mira, Carmen, hay cerca de 45 macroprogramas, por supuesto mucho más, pero de los grandes macroprogramas son cerca de 45 los que tiene el gobierno federal, que hace distribución de dinero de manera directa a personas necesitadas, en algunos casos con bases de datos que no son claras, que no son transparentes, con reglas de operación que no son precisas, que son esquivas, además con programas sociales que son repetidos, porque una persona a veces recibe un programa social de Cedesol, pero también recibe de Zagarpa, y también recibe de Liconza en efectivo otra parte, y luego de Fonacot, y luego, o sea, es decir, hay una falta de control administrativo del gobierno, y hay mucha duplicidad en los programas. Y solamente te acabo de hablar del gobierno federal. Si te hablo de los programas que emplean los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, pues llegan a haber incluso personas que reciben cerca de 5 o 6 programas sociales y se vuelven un negocio para ellos. ¿Y eso qué hace? Pues que en vez de recibir la cantidad necesaria, están recibiendo mucho más a cambio de seguir manteniendo pues un control político sobre esas personas. Así que si tú haces una reorientación de toda la política social de México, haces modificaciones robustas al marco legal, te encargas de desaparecer algunos programas sociales, de quitar toda la burocracia que hay en las secretarías sin ningún tipo de condicionamiento, el solo hecho de un programa sencillo, muy fácil de administrar, de una manera muy sistemática, las personas puedan recibir 1,500 pesos al mes. Yo te garantizo, Carmen, porque lo tenemos estudiado con números, que alcanza el dinero para esto, y alcanza el dinero
porque lo que hoy se administra en programas sociales, pues son prácticamente, llega a ser más de 100,000 millones de pesos al año del gobierno federal, más otros 500,000 por lo menos de la multiplicidad de programas a niveles estatales y otros a nivel municipal. Se vuelven cifras que bien administradas, por supuesto que pueden generar una política social que trata de cambiar y transformar este país, de evidentemente reorientar las políticas y de buscar una fácil administración de los programas sociales, pero que todas las personas tengan el ingreso básico universal. Mira, Carmen, es dramático como otra cosa, y ya lo pudieron platicarlo en Se otros está programas. cortando, Eduardo Aguilar, se está cortando la comunicación, ya no te estamos entendiendo lo que dices. ¿Te importa si colgamos, marcamos de nuevo y cerramos la conversación de lo que estamos hablando con el abogado del CEN del PAN y pues parte de esta campaña de Anaya con este tema de las tarjetas que ayer aquí en este espacio fueron muy criticadas? Se señalaron puntos muy específicos de los cuales estamos hablando ahora con el abogado representante del PAN ante el INE y bueno, pues desde el padrón utilizado para enviar a estos domicilios la tarjeta, la discusión respecto a que el INE, ahora lo sabemos, ha validado la difusión de estas tarjetas, la entrega de estas tarjetas como algo que es legal, dijo ayer la Comisión de Quejas. Ahora estamos escuchando la explicación que da sobre esta propuesta de repartir este dinero a todos los mexicanos por siempre, en pocas palabras, y todo esto que, bueno, pues estamos oyendo esta mañana en la línea telefónica, el abogado Eduardo Aguilar. Retomamos el hilo, Eduardo, y bueno, pues tú estás explicando que están planteando eso como política pública central o uno de los ejes centrales de lo que sería el modelo social gubernamental para el próximo sexenio en caso de llegar a la presidencia. Pero bueno, aquí me detengo para preguntarte el obvio. Es decir, están pensando que 1,500 pesos por persona, por siempre, porque además eso de por siempre es todo un tema, ¿no? Que es siempre para ustedes. Y la universalidad del asunto, pues implicaría que igual recibiría 1,500 pesos un campesino de la zona poblana del norte, si quieres, o de Michoacán, o de Guerrero, o de cualquier parte, que Carlos Slim, el hombre más rico de México. ¿Así de universal sería? ¿Carlos Slim recibió esta tarjeta, por ejemplo? ¿Esta Mira, propaganda para la tarjeta? por supuesto que los detalles se tendrán que analizar con cuidado y una vez al momento de implementarla, pero te puedo decir básicamente que es un programa que se ha hecho en algunas partes del mundo y que ha sido exitoso, porque cuando tienes 56 millones de pobres, tienes que buscar garantizar que esas personas puedan comer, Carmen, todos los días. Y te digo, hoy la línea de bienestar alimentaria en el país es de 1,472 pesos, o sea, prácticamente 1,500 pesos. Por eso empezamos con esta cifra, para que por lo menos todas las personas tengan la posibilidad y la oportunidad de comer, Carmen, que eso es lo que se necesita. Ahora, hablabas de personas que no lo necesitan. Por supuesto, habemos muchos mexicanos que no necesitamos esos 1,500 pesos al mes. Lo que se está planteando en un primer momento, naturalmente, es un ejercicio de convicción a través de la renuncia, naturalmente, de ese tema. Pero también nos ponemos a determinar quién sí y quién no. Pues al final del día sigue siendo subjetivo. Y eso es justamente lo que se quiere evitar con este replanteamiento de la política social. Porque la diferencia entre una persona que a lo mejor tiene ya los 1,500 pesos para comer, pero imagínate que tenga otros 1,500 para con esto empezar a abrir un pequeño micronegocio, poder mejorar su condición económica, y esto naturalmente va moviendo la economía y cambia el ciclo de la pobreza en un ciclo de riqueza, y esto naturalmente beneficia absolutamente a todo México con una reorientación. Y hablabas del campesino de la zona norte del estado de Puebla, como por ejemplo, bueno, al final del día habrá que también hacer un análisis de la focalización de algunos de estos programas, porque naturalmente lo que queremos es que todos tengan las condiciones suficientes y adecuadas para poder subsistir y tener también pues la posibilidad también de contar con programas para el campo, para tener mejores condiciones para poder producir, que ahí es diferente, digamos, ¿no? Pero por lo menos garantizas que tengan alimento y vestido con esto, que son cifras
que vienen del estudio del Coneval sobre la pobreza y la línea de bienestar mínimo alimentaria, Carmen. Ayer Alfredo Figueroa, que forma parte de la iniciativa ahora, pero que se han asociado, digamos, para la campaña de Ricardo Anaya, políticamente hablando, se manifestó en contra, digamos que manifestó que esto, si bien es legal, no es algo que le guste, no es algo que vea como una práctica apropiada, porque además, se parece, digamos, a las prácticas que fueron sumamente criticadas, entre otros momentos, como la elección del Estado de México del 2017, la repartición de estas tarjetas, porque son primas hermanas de aquellas. Es algo que no le gusta incluso a los que son aliados tuyos políticos en este momento. No, mira, yo respeto mucho la posición de Alfredo. Naturalmente no la comparto, porque una cosa es utilizar un ejercicio de orden clientelar y otra es distribuir una propaganda electoral. Aquí no estamos ofreciendo absolutamente nada. Si te das cuenta la diferencia de nuestro ¿Cómo no? programa, ¿Estás ofreciendo dinero o 1,500 pesos al mes por siempre? no, Eso es una oferta en pleno proceso pero, electoral. No, pero déjame hacer una distinción con las tarjetas del PRI. Las tarjetas del PRI lo que ¿Cuál hacen es la diferencia? te lo digo con claridad, esas de entrada vienen foliadas, luego tienen digamos un documento que tienen que ir llenando los ciudadanos para afiliarse al programa. Ahí sí tienen que anotar su credencial de elector, tienen que anotar su domicilio completo, tienen que hacer anotaciones de en particular qué tipo de programa específico quieren recibir. Ahí les dicen incluso si quieren tener acceso a una canasta básica y demás. Ahí sí están ellos haciendo naturalmente una un preregistro para recibir dinero y para recibir programas sociales. Nosotros no. Que estamos haciendo, que le estamos informando a la sociedad, que vamos y que nuestra intención es que todos tengan lo mínimo indispensable para poder comer, para mantener a sus familias, para que puedan por lo menos no sufrir y padecer las carencias tan lamentables que este país tiene, y eso lo tenemos que cambiar de alguna manera, Carmen. Y justamente pues esta propuesta lo que orienta y lo que busca es eso. Y evidentemente además pues no es un tema de orden clientelar, porque a diferencia del PRI, que te tienes que llenar un formato, aquí no llenas ningún formato, te tienes que registrar, recibes un folio y con ese luego te presentas en una ventanilla, como lo dijo Quirino en su momento y otros que tendrán una ventanilla única básica para los periodistas. Pues nosotros no, es simplemente una propuesta general, adecuada, bondadosa, que la necesita el país y que por supuesto lo que busca es que todos tengan las mínimas condiciones para poder tener un mínimo grado de felicidad, aunque sea por lo que hace el gobierno en su política. Bueno, pues polémico es el asunto, ¿estarás de acuerdo, abogado? Por lo pronto, sin duda es polémico, ¿estás de acuerdo? Es algo que es polémico, pero bueno, pues por eso justamente son las campañas para hacer control de propuestas y pues les afectó mucho a nuestros contrincantes esta propuesta y por eso pues la denunciaron, pero ya el INE ya dijo que es legal. Pues bueno, quedamos a la espera, abogado Eduardo Aguilar, de que nos envíes los datos precisos de esta empresa contratada por ustedes para que les proporcionara el servicio de datos personales para enviar esta propaganda política a través de esta mensajería. Así que quedamos a la espera de esa información y por lo pronto gracias por esta llamada para replicar lo que ayer se dijo aquí ampliamente acerca de lo que pues está generando esta distribución de tarjetas o de promesa de estos 1,500 pesos mensuales. Esto de por siempre no me lo explicaste, por cierto. ¿Por siempre? No, pero entonces una política social tiene que buscar la permanencia, tiene que ser permanente. Sí, pero estás de acuerdo que la palabra por siempre es muy fuerte, ¿no? ¿Qué es siempre para ustedes? Siempre para nosotros es que el gobierno realice las condiciones necesarias e indispensables para que esto sea una política a largo plazo y que todos los mexicanos nunca más en su vida puedan decir que no tienen que comer. Y esto naturalmente implica, desde que lleguemos al gobierno, y transformar la política social para que quede legalmente muy robusta y que cuando acaben los 6 años de la administración de Ricardo Anaya siga prosperando esta iniciativa. Bueno, pues abierto el debate, Eduardo Aguilar, de este y otros temas que seguiremos escuchando. Gracias por estar aquí para participar en esta discusión pública. Gracias y buenos días. Un fuerte abrazo, gracias. Buenos días, abogado. Bye.
Pues estamos con este tema, bueno, ahí están las opiniones, los puntos de vista, la discusión sobre este que es uno de los elementos de campaña que toman, digamos, la polémica ya muy cerca de la elección, ya unos días de que sea la propia elección presidencial en México. Bueno, son